Para esta semana tenemos programada la exposición de Marcos capítulo 3 del versículo 20 al versículo 30. Y en muchas Biblias, yo estoy utilizando ahorita Reina Valera, la palabra dice así, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, vamos a leer la palabra, dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bien, hermanos, es un pasaje que para muchos ha sido un tema de debate, para muchos este es un pasaje que nos habla acerca de la autoridad de Jesús, también nos habla de la guerra espiritual, también ha sido un pasaje que ha sido también un tanto confundido por algunos movimientos. Sin embargo, en este tiempo que tenemos, en esta hora que nos permite el Señor, vamos a buscar explicar de la manera más sencilla posible de qué se trata este mensaje y cuál es el sentido en el que Jesús hace estas aseveraciones sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo y sobre el perdón de los pecados. De modo que entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Hay acusaciones contra Jesús. Miren, hay dos grupos de acusación, dos grupos de personas que lo están acusando. Por un lado está su familia y por otro lado están los escribas. La familia está diciendo está fuera de sí. En el texto original, hermanos, esto se refiere a que está loco, a que está desvariando. Y esta es la postura de la familia hasta que después, hermanos, cuando Jesús resucita y se aparece a Santiago, hermanos, el corazón de la familia de Jesús cambia. Porque después vamos a ver a Santiago como un líder de la iglesia, como una columna de la iglesia. Vamos a ver también a Judas, su otro hermano, como también un discípulo al servicio del Evangelio. Pero de momento, la familia piensa que Jesús está fuera de sí. Y lo que ellos hacen es llegar a esta reunión donde la gente se había agolpado, donde estaban ahí para verle, para escucharle, para ver hacer un milagro, y lo querían agarrar, se lo querían llevar detenido prácticamente, porque esa es la palabra que en el texto original se refiere a un arresto. Es decir, lo quieren prender, lo quieren inmovilizar, se lo quieren llevar. La familia lo hacía como por su propio bien. Para ellos él estaba fuera de sí. Para ellos él estaba desvariando, estaba loco y lo que necesitaba era sencillamente ser retirado y llevárselo a casa para cuidarlo. Ese es un primer grupo. Y después está el otro grupo, que es el grupo de los escribas que habían ido a Jerusalén. Los escribas eran personas con mucho conocimiento en la palabra, que eran considerados como abogados porque se sabían la palabra, la habían memorizado, la estudiaban por años, la estudiaban desde muy jóvenes y también eran en su mayoría de la secta de los fariseos. Pero la acusación de ellos es que decían
que Jesús tenía el espíritu de Belcebú y que por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Esto es muy grave. Vean las dos acusaciones. Por un lado, la familia dice, está loco. Y por otro lado, los escribas, los maestros, los doctores de la ley, está diciendo este grupo, lo que él hace para expulsar a los demonios, lo hace por el poder del demonio. Por eso es que los logra echar. ¿Hasta aquí vamos bien con las acusaciones? Cierra. Ok, perfecto. Luego entonces, ¿qué sucede? Jesús los llama y les habla en parábolas. Jesús va a hacer esto, sabiendo él lo que está pasando en los corazones, sabiendo lo que su propia familia quiere hacer, entonces va a dar, va a dar lugar a una aclaración. Lo que Jesús va a hacer a continuación es hablarles por parábolas para darles a entender cuál es el proceder de Jesús, cuál es el proceder de la liberación de las personas de esos espíritus inmundos. Y entonces que ellos puedan entender que es por el Espíritu Santo que Jesús hace estos milagros. Entonces, miren, vamos a ver lo que Jesús les contesta. Versículo 23. Y habiéndolos llamados, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Porque esa es la cuestión. Satanás está echando afuera a Satanás. Esa es la acusación de los escribas. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Vamos a ver que Jesús habla en tres categorías: el reino, la casa y Satanás mismo. Versículo 25. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Ahora va con Satanás. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. En este punto Jesús les está diciendo que la división, una guerra intestina, una confrontación al interior, ya sea de un reino, de una casa, va a traer consigo división, lo cual provoca la ruina de ese reino, la ruina de esa casa. Y como dice el versículo 26, que si Satanás se levantara contra sí mismo, dividiéndose, entonces no puede permanecer y ha llegado su fin. El punto es que en los tres casos no se puede permanecer. La división definitivamente trae ruina, la división trae pérdida, la división trae fracaso, de modo que en la guerra espiritual, en, en este caso, Jesús está planteando que si el reino de las tinieblas, que si Satanás, que si la maldad, que si este sistema caído, corrupto, bajo la influencia de Satanás, se divide contra sí mismo, se confronta a sí mismo, sencillamente a sí mismo se va a anular, a sí mismo se va a destruir y no permaneciendo ha llegado a su fin. Jesús les aclara en el versículo 27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Jesús dice esto acerca de cómo él está operando. Satanás es aquí referenciado como el hombre fuerte. Y para que Jesús venga y pueda libertar a todas estas personas que están poseídas por espíritus inmundos, él tiene que neutralizar, él tiene que nulificar el poder o la acción de estas fuerzas demoníacas. Para poder libertar a estas personas, para poder sacarlas de esa esclavitud, primero tiene que, tiene que dominar sobre aquello que los domina a estas personas, sobre aquello que los tiene cautivos. Y entonces de esa manera
ellos pueden ser liberados. Por eso dice aquí, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. La liberación de estas personas, la, hermanos, la bondad que Jesús está haciendo está en función de que primero tiene que dominar a los espíritus. Primero tiene que neutralizarlos, tiene que someterlos, tiene que expulsarlos para que estas personas sean libres. El punto es este. Jesús vino para dar libertad a los cautivos, como lo dice el Evangelio de Lucas capítulo 4 a partir del versículo 16. Jesús tomando ese rollo, el rollo de Isaías, leyendo un día sábado en una sinagoga, lo que hoy tenemos como el capítulo 61, es donde Jesús comienza a leer. Y esa parte de la escritura, esa porción, enseña que el ungido de Dios venía a hacer esta obra, a liberar a los cautivos. De modo que entonces, cuando Jesús les dice, al terminar la lectura, esta escritura se ha cumplido delante de ustedes, está declarando que Él es el ungido, que Él es el Cristo, Él es el Mesías. Y esta obra de darle libertad a los cautivos es una obra que corre en varios sentidos. Y uno de los sentidos es este, la cautividad espiritual que las personas tienen por espíritus inmundos. Pero Jesús viene a aclarar este punto. Mientras que para su familia Jesús está loco y para los escribas Jesús tiene a Beelzebú y por el poder de ese demonio echa fuera a los demás demonios, Jesús tiene que hacer esta pertinente aclaración. Solamente alguien que puede dominar a estos demonios, solamente alguien que puede someterlos, que puede vencerlos, puede libertar a aquellos que están bajo su dominio. ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. Amén. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a ver lo que ahora va a enseñar Jesús. Este es el cierre de la parábola, como lo hemos dicho. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Pero esto es lo que va a contestar Jesús a sus acusaciones. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque es Jesús por medio del Espíritu de Dios. Es Jesús en el poder del Espíritu de Dios que puede hacer estas obras, que puede hacer estos milagros, que puede hablar tales enseñanzas, que puede traer tales sanidades. Es Jesús por medio del Espíritu de Dios que trae libertad al cautivo. El Espíritu lo está ungiendo con poder y con autoridad para hacer esto. Por eso la enseñanza de Jesús es que todos los pecados le serán perdonados a los hijos de los hombres. Claro, viniendo en fe y en arrepentimiento. Y las blasfemias que hayan cometido, cualesquiera que sean, Dios en misericordia lo hará. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque la acusación de los escribas era grave. Esta obra que hace el Espíritu Santo, esta obra que hace el poder de Dios ungiendo a Jesús, hermanos, los escribas dijeron y señalaron que era por Satanás, que era por el príncipe de los demonios. Ellos están desconociendo el poder de Dios a través de su espíritu para señalar que es el poder del demonio lo que está obrando ahí. Esto es grave,
Esto es grave. Y por eso Jesús dice, no tiene perdón. Es reo de juicio eterno. Aquí les enumero o les pongo la causa del juicio, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces, para los religiosos, este tipo de autoridad, este tipo de demostración de poder, no tenía otra explicación más que tiene un espíritu inmundo, tiene demonio, es por Belcebú, es por el príncipe de los demonios que echa fuera a los demonios. Esa es la conclusión de los religiosos, de los fariseos, de los escribas. Pero hermanos, vemos aquí la ceguera espiritual de este grupo religioso. Vemos aquí que hablaron desmedidamente, hablaron sin conocimiento, hablaron como verdaderos ignorantes. No tuvieron reparo en expresar su cerrazón, su ignorancia, su rechazo a la obra de Jesús, tildándolo de alguien que operaba con el poder de los demonios. Hermanos, esto es muy fuerte, esto es muy fuerte, porque precisamente la palabra advierte de aquellos, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo, que a la luz le llaman tinieblas. ¿Cómo corrompen las cosas? ¿Cómo las invierten? Y Jesús haciendo esta obra de bondad, Jesús haciendo este bien para las personas, es acusado de hacerlo por espíritu inmundo. La palabra de Dios, por ejemplo, nos dice en Hechos 10, 38, que Jesús, ungido con poder, ungido con el Espíritu de Dios, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que habían sido quebrantados por el diablo. Entonces la misma palabra dice que en este sentido Jesús hacía el bien. Jesús daba sanidad a todos aquellos que habían sido oprimidos, habían sido, hermanos, quebrantados, habían sido sometidos por el demonio. Jesús vino a hacer el bien a ellos. Jesús vino a traer la sanidad a ellos. Entonces, decir que Jesús lo hace por espíritu inmundo es una clara afrenta, es una clara ofensa a Dios. Por eso, por eso Jesús enseñó, no tendrán perdón. Esa ofensa no tiene perdón. Esa ofensa les trae, les acarrea un juicio eterno. ¿Hasta aquí vamos bien? Y amén. Amén. Entonces, voy a poner otra vez la imagen. Es bastante ilustrativa, es bastante gráfica. Ahí está, ahí está. Si bien solamente es una representación de lo que nosotros consideramos se acerca un poco a lo que sucedía en todas esas ocasiones donde le presentaban personas con espíritus inmundos, cómo Jesús los expulsaba, cómo aún los espíritus inmundos le reconocían en su deidad y decían, ¿has venido a destruirnos? Sabemos quién eres tú. Y Jesús los reprendía para que, enmudeciendo, no dijeran quién es Él. Hermanos, esto, esto solo lo puede obrar el Espíritu de Dios. Y el día de hoy, para este tiempo, sigue siendo así. Solamente es el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que puede traer libertad a una persona. Es que Dios ha obrado tantas cosas, hermanos, pero la gente deja de ver cómo es que Dios las ha obrado y que es Dios la fuente de quien provienen. Y entonces los fariseos, los escribas, estaban de verdad cegados. No podían ver el cumplimiento de las escrituras. No podían ver que ese muchacho de treinta y tantos
fuera el Mesías. No podían ver que alguien le pudiera traer bien a otra persona. De verdad, el punto es este. Hay una incredulidad tan grande en sus corazones. La religión, el legalismo, esto es lo que provoca incredulidad a la palabra, orgullo, hipocresía. Entonces, no podían dar cuenta de que Jesús era el Mesías. Y entonces lo más fácil era decir, lo hace porque tiene un demonio, lo hace porque tiene a Belcebú, lo hace porque por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Vamos a regresar acá. Aquí está. Hoy en día, mis hermanos, hay mucha discrepancia en cuanto a la guerra espiritual. Hay mucha discrepancia porque para muchos movimientos, para muchos cristianos el día de hoy, eh, este punto de la guerra espiritual lo vamos, lo tienen, lo tienen por un lado lo tienen tan desvalorizado y por otro lado lo tienen extremizado. Hay dos vertientes. En la guerra espiritual, hermanos, lo que se conoce como guerra espiritual, se le ha dado ese título, esta confrontación del bien y el mal. Hermanos, el pueblo de Dios ha tenido dos grandes vertientes. Los primeros minimizan todo. Prácticamente los demonios no existen. Es una postura radical, sí, pero es una postura desinformada. Es una postura que niega la operación de Satanás. Es una postura que está más tendiente al liberalismo que a la Biblia. Entonces, muchos de esta postura van a buscar minimizar el hecho de que existe el mal, de que hay un enemigo que es real y que opera en este mundo, que tiene poder en este mundo. Pero por otro lado, existen los que han llevado al extremo todo esto. Y entonces para ellos, no solamente Satanás existe y los demonios operan, sino que detrás de cada cosa está un demonio. Y a cada actitud y a cada acontecimiento se lo atribuyen a un demonio. Y entonces suceden cosas en sus vidas, en sus familias, en la iglesia, y entonces todo se debe a un espíritu de tal cosa. Y se la pasan entonces reprendiendo todo tipo de espíritus. Estas dos vertientes, que son en su mayoría a donde las iglesias alrededor del mundo se han estado vertiendo, hermanos, son posturas erradas. Estos dos extremos son errados, porque por un lado el enemigo es real, el enemigo tiene poder, el enemigo está organizado, el enemigo está sometiendo a personas, el enemigo está influyendo en personas, el enemigo tiene un sistema que está de verdad en contra de los hijos de Dios. Pero no solo eso, también aquellos que sí lo alcanzan a ver, bueno, están trabajando de una manera desviada, están trabajando de una manera que no está indicada por la palabra de Dios. La palabra de Dios en la carta a los Efesios nos habla acerca de la guerra espiritual en el capítulo 6. Para eso Dios ha provisto una armadura que es espiritual para poder resistir ante los ataques de Satanás. Y también en la primera carta a los Corintios capítulo 10, el Señor nos dice a través del apóstol Pablo que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. Si no son carnales, ¿son qué? Son espirituales. Y son, hermanos, para que se derriben las fortalezas alrededor de algo
alrededor de un pensamiento que tiene que ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí no está diciendo que son demonios llevados a la obediencia a Cristo, no, está diciendo que son pensamientos llevados a la obediencia a Cristo. Es todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Entonces, hermanos, la guerra espiritual está hoy muy desenfocada en su mayoría. La guerra espiritual está muy desviada de las escrituras hoy en día. Pero Jesús hace aquí algo que es fundamental comprender para este punto. Satanás no puede permanecer contra sí mismo, porque entonces ha llegado su fin. Esto es algo que a las personas que no creen que existe Satanás, que no creen que hay un enemigo ahí organizado, peleando y buscando hacer daño, bueno, Satanás es declarado por Jesús como una fuerza existente, un ser existente, pero que también si está levantándose contra sí mismo, no puede permanecer y ha llegado a su fin. Pero lo más importante es este versículo, el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. Estamos hablando de una confrontación. Jesús está diciendo que esta confrontación es real. Jesús está diciendo que tiene que haber alguien que domine al que está atrincherado en su casa, alguien que está con las puertas cerradas, alguien que tiene bienes ahí guardados. Estos bienes son las almas que ha cautivado, son las almas que están apresadas por su poder. Y entonces tiene que haber alguien más fuerte que venga y que los someta, para que entonces pueda traerle libertad a esas personas que están cautivas. Esas personas que han sido como tesoros, como trofeos, esas personas que están ahí capturadas, puedan entonces ser libertadas. ¿Hasta aquí vamos bien? Hermanos, ¿me Amén. escuchan? Amén, sí. Amén. Entonces, este pasaje, este pasaje nos va a apuntar que la guerra espiritual o la batalla espiritual es real. Hay un enemigo, es un enemigo organizado, tiene cierto poder, pero Jesús vino precisamente para someter a ese enemigo, para deshacer sus obras, para traerle libertad a todos aquellos que están bajo su dominio. Este es el centro de este pasaje. Y este poder con el que se trae libertad, este poder con el que se somete al enemigo, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder del Espíritu de Dios. Entonces, esto también nos habla de que la guerra espiritual es de índole espiritual precisamente y se pelea en el poder del Espíritu de Dios. Y se debe de hacer a un lado toda esa superstición de la que hoy se hace uso. Se tiene que hacer a un lado toda esa práctica antibíblica que hoy se está llevando a cabo. Es solamente en el poder del Espíritu Santo que se puede librar la guerra espiritual. Es solamente en el poder del Espíritu de Dios que se puede traer la libertad a una persona. Esta es la enseñanza de Jesús. La obra que Dios quiere hacer en gracia, en misericordia, en bondad para todas esas personas que aún están esclavizadas bajo Satanás, es una obra de amor
que está en función de que su espíritu traiga libertad. Es una obra de compasión, es una obra de reconciliación, pero todo, hermanos, hermanas, está en función del obrar del Espíritu de Dios, del obrar, hermanos, a favor de esas personas. Entonces, que este mensaje nos ayude a empezar a discernir acerca de la batalla espiritual, que nos enseñe que efectivamente hay una guerra, hay una confrontación, Satanás está ahí, Satanás está operando, pero hay alguien que vino para someternos, hay alguien que vino a saquear esa casa y entonces traer libertad a los cautivos. Hasta aquí la palabra de hoy. Bien, pues hermanos, les agradezco mucho este tiempo, les agradezco que se hayan conectado. Gloria a Dios por ello, gloria a Dios por su vida. Quiero saber si hay alguien que quiera darnos forum o alguien que tenga alguna pregunta, alguien que quiera hacer algún comentario. Los escuchamos, hermanos, que siempre es de bendición y siempre, hermanos, esta retroalimentación que hacemos nos bendice, nos nutre, nos ayuda a despejar dudas. El Señor siempre está obrando también en esto. Entonces, hermanos, ¿hay alguien que tenga forum, comentarios, preguntas? Los escuchamos. Gracias.